Bienvenidos al taller de convivencia escolar y el equipo psicoeducativo social 100% virtual. El estrés es un estado mental, ¿verdad?, que muchos estamos viviendo a causa del coronavirus, ¿verdad? Y es por ese motivo también que hemos decidido mandar la encuesta para poder un poco escucharnos, que es algo sumamente importante en estas circunstancias. Muchos de la encuesta revisada habían varios comunes denominadores. Uno de esos es el miedo a morir o simplemente a enfermarse, ¿verdad? Miedo a perder el trabajo o su estilo de vida, a separarse de sus seres queridos, de sus amigos, o simplemente a sentirse solito o excluido socialmente, además de la impotencia de no poder hacer nada por sus hijos, por sus padres, ¿ya? Miedo a ir al hospital, o incluso a pasar por fuera del hospital, tener una infección, ¿ya? En estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, confundido, enojado o asustado. Y muchas veces por el exceso de información, sin poder separar lo verdadero de lo falso. Y es por eso que es importante informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación nos ayudará a tomar precauciones razonables con respecto a esta lamentable pandemia. Es importante advertir que todos convivimos con el estrés de una forma particular. El reconocer estos síntomas nos ayudará a aliviarlos y evitar que aumenten o se vuelvan peor. Sin duda alguna, todos conocemos por experiencia propia, ya sea en el colegio, en la sala o en nuestras casas, cómo es convivir con estrés, ¿verdad? Es sentirnos bajo presión en la vida, en el trabajo, cuando vemos las noticias, cuando leemos que han subido miles de personas al coronavirus, cuando sabemos que han muerto 40 personas. Allí es cuando aparece el estrés, cuando interpretamos una situación como difícil o amenazante. A eso lo llamamos estrés agudo. Es una reacción biológica natural, instintiva y automática. Lo que muchos científicos llaman, entre comillas, la respuesta de lucha, huida o parálisis. Muy probablemente muchos ya conozcan la glándula amígdala, la cual también es conocida como el botón de pánico. Al activarse este botón de alarma, entre comillas, se secretan en distintas partes del cuerpo hormonas como el cortisol o sustancias químicas como la adrenalina, las cuales nos permiten luchar, huir o simplemente quedarnos congelados. Pero, ¿por qué se habla de estrés bueno y el estrés malo? El estrés frente a una situación concreta es normal y adaptativo. El gran conflicto es que la respuesta al estrés solo está diseñada para ser efectiva durante cortos periodos de tiempo. En la dosis correcta, el cortisol, la hormona del estrés, nos ayudaría, por ejemplo, a rendir al máximo en una situación de emergencia. Cuando el cortisol se enciende y se apaga, se energiza el organismo y se activa el sistema inmunológico. El problema surge cuando estamos en un ambiente crónicamente estresados. En este caso, se generan efectos muy dañinos. Aquí es cuando hablamos del estrés malo o el estrés tóxico. Al no haber alivio del aumento de productos químicos y del aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, el estrés se vuelve muy tóxico, lo cual lamentablemente podría generar
algunas enfermedades, producidas por el desequilibrio de la química de nuestro organismo. Esta secreción química resulta útil y necesaria cuando queremos luchar o huir de la situación, pero es inútil y contraproducente cuando los estresores son mentales, ya que no podemos huir o luchar contra estos. Por eso hablamos del estrés tóxico, porque acumulamos todos estos químicos y se vuelven tóxicos literalmente en nuestra sangre. Ahora bien, colegas, sí, también hay buenas noticias. También hay químicos buenos en nuestro cuerpo, los cuales se activan principalmente por actividad física, ya que aumenta la producción de neurotransmisores, como la serotonina, que regula los ciclos de sueño y vigilia y regula estados de ánimo y emociones, como la endorfina, que aporta sensación de bienestar, estados de calma, o la dopamina, que reduce la ansiedad, mejora el ánimo, aporta energía y motivación. Participar casi en cualquier tipo de ejercicio físico puede ayudarnos a prevenir y a bajar los niveles de estrés, ya que nos ayudará a restablecer esta química natural en nuestro organismo. Ahora bien, es importante ser protagonistas de nuestra salud mental, aportando, por ejemplo, con ejercicios de relajación, imaginería o de meditación. Y por supuesto, mejorando los vínculos con nuestros seres amados. Y recuerden siempre, colegas, recuérdenlo, una pena compartida es la mitad de la pena. Es importante decir también que las habilidades de inteligencia emocional se aprenden y se desarrollan. Algunas de estas son reconocer las emociones y estados de ánimos de uno y en los demás, aceptar y empatizar con las propias emociones y las que sienten otros, regular las emociones antes de actuar, expresar adecuadamente lo que sentimos o generar estados y climas emocionales positivos. En la medida que aprendamos tempranamente qué es lo que estamos sintiendo, ayudaremos a que nuestro propio cuerpo equilibre estas sensaciones. Y en el caso de ser emociones difíciles o desagradables, nos ayudará a que no aumenten su intensidad. Recordemos lo dicho anteriormente, una pena compartida es la mitad de una pena. Se ha estudiado que al expresar lo que sentimos de forma escrita o mejor aún verbal, se alivia y reequilibra la emoción sentida. Sin duda alguna, cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones, y más aún hoy en día. La salud, los hijos, los padres, los problemas del trabajo quizás, la sequía, el cambio climático. Esto que nos preocupa, podemos separarlo de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creando, entre comillas, un círculo de preocupación, que indica, evidentemente, esto es lo que me preocupa. Cuando revisamos las cosas que están dentro del círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún tipo de control y con respecto a otras sí podemos hacer algo, teniendo entonces dos focos o dos círculos y siendo importante determinar alrededor de cuál de los dos, ¿verdad?, gira mi tiempo y mis pensamientos. ¿Será que nuestro foco se sitúa en elementos que no podemos controlar? ¿En los defectos de otras personas? ¿O en circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún control? Allí se generan sentimientos de culpa, de acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos intensificados de duda e impotencia. La energía negativa generada por ese foco, combinada con la desatención donde sí podemos controlar, determina que nuestro círculo de influencia
se encoja. Evidentemente, cuando crece nuestro círculo de preocupación, crece también nuestro estrés, porque ampliamos el foco sobre lo que nos preocupa, pero no tenemos posibilidades de actuar sobre él. Ahora un ejercicio bien personal. Revisa de qué tamaño se encuentra hoy tu círculo de preocupación y cuánto te afecta. Luego revisa de qué tamaño está siendo tu círculo de influencia, donde sí puedes tomar las riendas para hacer los cambios y ajustes necesarios. Queridos colegas, son tiempos difíciles y hay cosas que no podemos cambiar. Hoy, mejor que nunca, debemos plantearnos algunas cosas. Suelta el control. La vida muchas veces es como un río. Acepta lo que no puedes cambiar y atrévete con lo que sí puedes.